Después de transmigrar al cuerpo de la consorte noble desfavorecida, escuché de los sirvientes del palacio que tenía un príncipe, pero ni siquiera lo conocía. Aún así, dado lo poco favor que tenía con el emperador, el hijo que había nacido debía ser igualmente descuidado, para evitar que se descubriera mi tapadera. Me presentaba en los aposentos del demacrado sexto príncipe todos los días y decía, buen chico, hijo mío, hasta que un día, comentarios brillantes aparecieron repentinamente frente a mis ojos. Oh Dios mío, qué estúpida es esta protagonista femenina de apoyo, ni siquiera puede reconocer a su propio hijo. Este sexto príncipe es el futuro villano con métodos despiadados. Miré al sexto príncipe sentado a mi lado, parpadeó y preguntó obedientemente, madre consorte, ¿qué pasa? Era mi segundo mes en el palacio. Iris, la doncella a mi lado, finalmente no pudo contenerse y susurró, su señoría, este sirviente sabe que tiene el corazón roto, pero usted tampoco puede pasar un solo día sin visitar al joven príncipe. Estaba pellizcando un pastel de frijol mungo para ponerlo en mi boca cuando escuché sus palabras, me atraganté de repente y estallé en tos violenta. Al ver esto, Iris se arrodilló con un ruido sordo, este sirviente ha sobrepasado mis límites, me tragué el pastel. Agité mi mano casualmente y dije con calma, ¿puede pasar abajo primero? Sí, su señoría. Iris no se atrevió a decir otra palabra, hizo una reverencia y se retiró. Una vez que todos en el salón se fueron, perdí mi compostura anterior y caminé frenéticamente de un lado a otro. No era que no quisiera visitarlo, era que acababa de descubrir que tenía un hijo. Sí, había transmigrado aquí. La mala noticia, no tenía recuerdos heredados de la dueña original, solo podía reconstruir fragmentos de su historia de los chismes de los sirvientes del palacio. La dueña original había estado casada con el emperador durante años, pasando por dificultades con él, cuando finalmente ascendió al trono. Todos pensaron que finalmente había cosechado las recompensas de su sufrimiento, pero para estabilizar su reinado, emitió un edicto para convertir a la hija del primer ministro en su emperatriz, diciéndole solo esto a la dueña original, Bayelit, tu estatus es demasiado bajo, no puedes ser emperatriz. Desde ese día sus corazones se separaron. Año tras año, nuevas mujeres ingresaron al palacio, hijas legítimas de funcionarios civiles, hermanas menores de militares generales, chicas tan hermosas como flores, luchando con uñas y dientes en el palacio profundo. El amor de un emperador siempre fue frío y fugaz. La dueña original se consumió de melancolía hasta que finalmente falleció. Durante 2 meses, fingí estar perdido en el dolor, convirtiendo gradualmente el cuerpo frágil de la dueña original en uno regordete y saludable. Pensé que ese era el final, hasta que descubrí que había un niño atrapado en el medio. Caminé de un lado a otro por un rato, luego volví a sentarme, descansando mi barbilla en mi mano y suspirando. Había tomado prestada la identidad de la dueña original, así que no podía ignorar a su hijo, pero tampoco podía preguntarle a nadie sobre él. Si alguien notara que algo andaba mal, ¿no me quemarían en la hoguera como a un espíritu maligno, perdido en mis pensamientos? Una idea repentina apareció en mi cabeza, dado lo poco favor que tenía ahora, ¿cuánto favor podría tener mi hijo? Solo necesitaba encontrar al pobre abandonado. Era por la tarde, despedí a mis sirvientes y vagué solo por las residencias de los príncipes del palacio. Cuando llegué a Harsehol, escuché a un eunuco maldiciendo en voz alta, ¿quién te crees que eres? ¿Y qué si eres de sangre real? El estatus de tu madre es bajo, así que no vales nada, incluso si eres el hijo del noble consorte. Un príncipe desfavorecido es peor que un sirviente favorecido. Estaba un poco lejos, y él habló rápido, pero capté algunas palabras clave. Hijo del noble consorte y desfavorecido, juntos ese. Debe ser mi hijo. Realmente había caído en mi regazo sin esfuerzo, me regocijé en secreto, pero cuando levanté la vista de nuevo, el eunuco se había ido, solo el sexto, el príncipe Yuan Julian, se quedó allí con la cabeza gacha. El niño tenía unos 7 u 8 años, tan delgado que una ráfaga de viento podría volarlo. La alegría de encontrar a mi hijo se desvaneció y una oleada de ira se elevó en mi pecho. Incluso si no era favorecido, el dueño original seguía siendo un consorte noble. ¿Cómo se atreven esos sirvientes de palacio tan snobs a humillar al hijo de un consorte noble de esta manera? Sintiendo mi mirada, el niño, que había estado mirando al suelo, miró hacia arriba. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de sorpresa. Pensé por un momento, di un paso adelante y lo abracé. Has sido agraviado. El dueño original había sido herido por amor, pero al final, fue el niño quien sufrió. Suspiré en silencio y apreté mis brazos a su alrededor sin darme cuenta de que el cuerpo en mis brazos se había puesto rígido. Después de un largo rato, lo solté, miré a mi alrededor y no vi sirvientes atendiendo el salón Jiaxi. Abrí la boca pero me quedé en silencio de nuevo.
Este niño era realmente lamentable, pero apenas pude protegerme. Tampoco no era cercano al emperador, así que no podía pedir justicia precipitadamente para mi hijo. Con ese pensamiento, saqué una bolsa de dinero de mi manga y se la entregué. Toma esta plata para sobornar a los sirvientes, consigue mejor comida y ropa. Vendré a verte a menudo. Afortunadamente, como consorte noble, todavía recibía mi estipendio mensual. Sorprendido por la repentina bolsa de plata, el niño de aspecto previamente aburrido levantó la vista, sus ojos brillaron levemente y susurró. Ok, escuchando esto, asentí aliviado. Cuando salí del salón Jiaxi, dejé escapar un suspiro. Gracias a Dios no había descubierto mi tapadera. Después de ese día, iba al salón Jiaxi solo cada vez. No era que quisiera ser reservado, pero no conocía a mi hijo en absoluto. Si hubiera llevado a Iris y los demás conmigo, podrían haber notado que algo andaba mal, así que solo dije que quería visitar al niño solo y los despedí. Estos son pasteles de nubes, son realmente sabrosos, coman más. Yo dijo, sentándome en el salón Jiaxi y extendiendo los pasteles de nubes de mi caja de comida sobre la mesa. Sonreí mientras miraba a Julian. Frente a mí Julian miraba fijamente los pasteles de nubes sin alcanzarlos. No me di cuenta, tomé un trozo y me lo comí. Después de esperar un rato y ver que seguía inmóvil, le pregunté casualmente, ¿por qué no estás comiendo? ¿No te gustan? El chico negó con la cabeza, cogió un trozo y se lo metió en la boca. Pronto, todo el plato estaba vacío. Saqué un par de calentadores de rodilla de mi manga y se los entregué. Por cierto, pronto hará frío, los hice especialmente para ti, recuerda usarlos. Mi costura era solo soso, y no podía dar órdenes al departamento de la Casa Imperial. Así que gasté mi propio dinero en buena tela y me esforcé por hacerlas. Después de hablar, la persona frente a mí guardó silencio durante un largo rato. Miré hacia abajo y vi las puntadas desordenadas. Me sentí avergonzado de inmediato. Son feos, pero te mantendrán caliente. Los inviernos en el palacio podrían congelar a la gente hasta la muerte, así que tuve que preparar todo con antelación. Al oír esto, el chico de repente levantó la vista, encontrándose con mi mirada gentil, abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final solo susurró gracias. Su voz todavía tenía un dejo de infantilismo. Mi corazón se ablandó, le pellizqué la mejilla. Entre madre e hijo, ¿por qué decir gracias? Julian bajó los párpados y no lo negó. Días como este continuaron durante más de un mes y Julian y yo nos volvimos un poco más cercanos. Al principio, él solo se quedaba adentro esperándome, pero a medida que pasaba el tiempo, salía corriendo a saludarme tan pronto como escuchaba mis pasos. Aún así, nunca me llamó madre consorte. Lo encontré un poco extraño, pero no le di mucha importancia. Después de todo, el dueño original había estado enfermo durante mucho tiempo, y por lo que Iris había dicho, no había visitado a este hijo a menudo. Los niños eran tímidos. Una vez que nos familiarizamos más, él me llamaba así naturalmente. No me lo tomé en serio, hasta que un día, cuando yo fui al Yoshi Hall, Julian estaba sentado en su escritorio leyendo. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Sus ojos oscuros brillaban mientras me miraba. Lo encontré divertido, di un paso adelante y pregunté, ¿leyendo? Él asintió, asentí con aprobación y lo elogié. Buen chico, mi hijo. Mientras hablaba, dejé mi caja de comida y saqué un tazón de pudín de tofu dulce de 8 tesoros. Prueba esto. Julian ya estaba acostumbrado a que le trajera bocadillos, asintió obedientemente. Ok, me senté a su lado y lo vi comer, pero justo entonces, comentarios brillantes aparecieron de repente frente a mis ojos. ¿A quién llamas hijo? Protagonista femenina de reparto. Oh Dios mío, qué estúpida es esta protagonista femenina de reparto, ni siquiera puede reconocer a su propio hijo. Este sexto príncipe es el futuro villano con métodos despiadados. Cuando leí estos comentarios, me congelé. ¿Qué demonios? Había reconocido al niño equivocado. A mi lado, el niño que comía el pudín de tofu dulce sintió mi mirada, levantó la vista, parpadeó y gritó obedientemente, madre consorte, ¿qué me pasa? Miré al niño frente a mí. Mi corazón se agitaba como un mar tempestuoso, pero forcé una expresión tranquila. No es nada, termina tu comida tranquila. Acabo de recordar que tengo algunos asuntos que atender en el palacio, así que regresaré primero. Mi tono era casual, y Julian Yuan no sospechó nada, solo se detuvo un momento antes de dejar su tazón con naturalidad y preguntar como de pasada, ¿está bien? ¿Vendrá la madre consorte mañana? Cada madre consorte obediente tiró de las fibras de mi corazón. Apenas pude obligarme a encontrarme con su mirada ansiosa y anhelante, abrumada por la culpa. Me obligué a responder, ya veremos. Cuando salí del salón Jiaxi, casi huí nerviosa, mi mente era un lío enredado. ¿Cómo podría ser esto? Ese día, escuché claramente al eunuco decir que era el hijo de la noble consorte. Cuando regresé a mi propio palacio, Iris y las otras doncellas me saludaron. Iris habló primero, su señoría,
fue a ver al quinto príncipe otra vez. Qiwan, de pie junto a ella, intervino con una sonrisa. Estoy seguro de que el quinto príncipe estaba encantado. Solía escabullirse aquí para echar un vistazo a su señoría, pero como estaba enferma y se negó a ver a nadie, no se atrevió a entrar. Forcé una sonrisa rígida. Antes, solo lo llamaban el joven príncipe, ahora que lo había confundido con otra persona, seguían refiriéndose a él como el quinto príncipe, como si temieran que no me diera cuenta de que mi verdadero hijo era el quinto príncipe, no el sexto. Comentarios brillantes inundaron mi visión. ¿Quinto príncipe vino a verme la madre consorte? ¿Por qué no lo sé? Emoji de payaso. Ja, ja, ja. El quinto príncipe es tan lamentable. He visto madres e hijos distanciados, pero nunca a los que ni siquiera se conocen. La versión imaginaria de mí en mi cabeza me golpeó la cabeza contra una pared con frustración. Me llevó mucho tiempo calmarme, no negué sus palabras, en cambio, tanteé las aguas con una pregunta. Resulta que hoy me encuentro con el sexto príncipe, que es su madre, otra vez español después de todo. Una cosa era que yo confundiera a mi propio hijo, pero ¿el sexto príncipe ni siquiera conocía a su propia madre? Si lo hubiera negado desde el principio, no habría seguido cometiendo este error hasta ahora. Cuando mencioné al sexto príncipe, Iris se congeló por un momento. Luego respondió con una mirada extraña en su rostro. ¿Por qué su señoría de repente pregunta por él? El sexto príncipe nació de una belleza extranjera. Escuché que la belleza intentó asesinar a su majestad pero fracasó. Fue arrojada al palacio frío, donde luego descubrieron que estaba embarazada. Perdió la cabeza y casi estranguló al sexto príncipe recién nacido. Afortunadamente, los sirvientes del palacio los encontraron a tiempo y se llevaron al sexto príncipe, pero su majestad tampoco lo ha querido nunca. Ante esto, Qiwan frunció los labios y agregó: ese sexto príncipe es lamentable, también sin madre, sin favor de su majestad. Es un milagro que haya sobrevivido en el palacio. Me quedé en silencio. No es de extrañar, alguien hambriento de amor nunca rechazaría el calor que se le ofrece. Pero ese no era el problema ahora mismo. Todavía tenía que ir a ver al hijo del dueño original mañana. Apenas había cruzado la idea por mi mente cuando hubo una conmoción afuera de la puerta del palacio. Una doncella entró corriendo, presa del pánico. Su señoría, es terrible, el quinto príncipe ha caído enfermo. De repente vomitó sangre. Me puse de pie bruscamente. ¿Qué? Ni siquiera había ido a verlo todavía, y el niño ya iba a morir. Me puse de pie tan rápido que mi visión se oscureció y me desplomé en mi asiento. ¿Podría estar pasando esto? Miré fijamente a la doncella mensajera. Admito que este niño no tenía nada que ver conmigo, y el dueño original tampoco le había prestado mucha atención, pero ahora que me había hecho cargo de este cuerpo, todavía me sentía responsable de este niño inocente. Pensar que un momento de descuido había llevado a tal desastre. Al ver lo pálida que estaba, Iris frunció el ceño e intentó calmarme. Su señoría, no se asuste, vamos a verlo ahora mismo, acaba de visitarlo. Esta tarde seguramente el quinto príncipe no está tan gravemente enfermo. Me quedé sin palabras. Había ido a ver al sexto príncipe, no al quinto, pero no había forma de explicarlo ahora. Reprimí la agitación en mi corazón. Reuní rápidamente a mi gente y me apresuré a Onglan Hall, la residencia del quinto príncipe. Onglan Hall estaba bastante lejos del palacio Zaoyan, mi residencia. Incluso apresurándome, tardé un cuarto de hora en llegar allí. Tan pronto como entré, escuché sollozos ahogados a través de las cortinas de seda, y un leve olor a sangre flotaba en el aire. Mi corazón se hundió instantáneamente, pero cuando miré a mi alrededor, no había un solo médico imperial a la vista. ¿Dónde están los médicos imperiales? Me di la vuelta y exigí. Las matronas y doncellas a mi lado se arrodillaron una tras otra. Su señoría, los hemos llamado, pero su majestad la emperatriz dijo que el tercer príncipe repentinamente cayó gravemente enfermo con una extraña enfermedad. Todos los médicos imperiales del palacio están con él. Fruncí el ceño, y la ira se encendió en mi pecho. Estaban tratando de dejar que este niño muriera. Di un paso adelante, levanté una esquina de la cortina de seda y vi a un niño de unos 11 o 12 años acostado dentro. Era guapo y refinado, pero su carita estaba mortalmente pálida, sus ojos estaban cerrados, como si soportara un gran dolor, y sus globos oculares se movían constantemente bajo sus párpados. Por suerte, había estudiado medicina en mi vida anterior. Di un paso adelante para revisar sus pupilas. Viendo que su condición no era demasiado crítica, respiré un ligero suspiro de alivio. Justo cuando estaba a punto de retirar mi mano, mi manga fue repentinamente agarrada por una mano delgada y huesuda. Miré hacia abajo y vi que el niño, que había estado acostado con los ojos cerrados, los había abierto en algún momento. Me miró fijamente sin comprender, su voz débil: «Madre, ¿has venido a verme? ¿Voy a morir?».
Esa frase me dejó congelada en el lugar, mi corazón se sintió como si me estuvieran arrancando con un cuchillo sin filo, incluso respirar se volvió doloroso, aunque el protagonista masculino es tan lamentable, siempre ha estudiado mucho para demostrar su valía. Incluso cuando la protagonista femenina de reparto nunca fue a verlo, solo quería que su majestad volviera a adorar a su madre, pero en cambio fue envenenado, no lo trataron a tiempo y le quedaron secuelas, permaneció enfermo para siempre, suspiro, aunque la protagonista femenina de reparto confundió a sus hijos, ambos son pobres pequeños. Una madre que lo intenta lo mejor posible, un padre inútil, un hijo cuyo destino está en el cielo, no hay necesidad de elegir, solo tómense a ambos. Comentarios brillantes pasaron rápidamente, apreté mis labios juntos, mi pecho apretado como si estuviera agobiado por una roca, aunque sabía que estas eran las emociones del dueño original, no pude evitar sentirme afectado por ellas, extendí la mano para sujetar la delgada muñeca del niño, inconscientemente suavizando mi voz para consolarlo, no tengas miedo. Madre irá a buscar un médico imperial para ti de inmediato, estarás bien. En la cama, el niño no parecía saber si me había oído, solo me miró sin pestañear, como si desapareciera si cerraba los ojos por un segundo, después de un largo rato. Finalmente soltó mi manga, sus labios se movieron ligeramente, pero no dijo nada, su mirada todavía me seguía, miedo claro, apego y confianza brillando en sus ojos, mi corazón se ablandó, este niño era realmente encantador. Pero no había tiempo que perder ahora, le ordené a Iris que se quedara y lo cuidara, luego llevé a Kuan directamente al salón Changchun, la residencia de la emperatriz. El salón Changchun estaba brillantemente iluminado, al verme irrumpir, la dama de compañía principal que custodiaba la puerta dio un paso adelante con una expresión hostil y me bloqueó. Su señoría, por favor deténgase, su majestad la emperatriz no está recibiendo visitas en este momento, ignoré sus tonterías. La empujé a un lado y corrí directamente al salón. Su señoría, alguien deténgala. Las voces detrás de mí me persiguieron de cerca, dentro del salón interior, el emperador también estaba allí, cuando me vio, el hombre claramente se congeló por un momento. Era la primera vez que veía al emperador. Tenía unos 30 o 40 años, guapo, vestía una túnica de dragón amarilla brillante, se sentó erguido en el sofá, exudando autoridad sin siquiera intentarlo, nuestras miradas se encontraron inesperadamente. La habitación se quedó en silencio de repente, todos esperaban que armara un escándalo, pero en cambio, me quedé allí mirándolo, un torrente de lágrimas claras rodó repentinamente por mis mejillas, lágrimas cayendo antes de que pudiera hablar, parpadeé. Tampoco quería llorar. Pero mis emociones parecieron fuera de control por un momento, antes de que pudiera reaccionar, la emperatriz se levantó de la cama, me señaló con sus dedos pintados de rojo y espetó, noble consorte, ¿cómo se atreve alguien a sacarla de aquí, a su orden? Los guardias de afuera entraron corriendo de inmediato, viéndolos venir a sacarme, respiré hondo, me volví hacia el emperador y me apresuré a hablar, su majestad, mi quinto príncipe. Antes de que pudiera terminar mi oración, una voz severa me interrumpió. Sal, mi corazón dio un vuelco, ante esto, una mirada de triunfo brilló en los ojos de la emperatriz, miró a los guardias en el salón y gritó, ¿por qué siguen ahí parados? Arrastrenla. Miré al emperador con incredulidad, ese también era su hijo. Esperen, ¿qué le pasa a este pésimo emperador? ¿Es siquiera humano por no salvar a su propio hijo? No hay forma de evitarlo, la vida del protagonista masculino siempre ha sido dura, suspiro. Un padre terrible, una madre que lo intenta lo mejor que puede, un hijo cuyo destino está en manos del cielo. Perdónenos, su señoría. Una voz fría de los guardias resonó de repente en mis oídos, y un dolor agudo atravesó mi brazo. El agarre de los guardias era tan fuerte que casi me arrastraron afuera, justo cuando estaba abrumada por la ansiedad y la ira. El emperador habló de nuevo. Presuntuoso, ¿quién te dio el coraje para maltratar a la noble consorte? Sal de mi vista de inmediato. Ante sus palabras, los guardias no se atrevieron a aguantar más, se arrodillaron. Al unísono, rogamos el perdón de su majestad. Eunuco Jian, el eunuco jefe que se apresuró a leer la habitación, agitó su batidor hacia ellos, los guardias se dispersaron como pájaros y bestias. El rostro de la emperatriz se volvió alternativamente verde y blanco. Yo tampoco esperaba este giro de los acontecimientos, por un momento, no supe cómo reaccionar. Después de despedir a los guardias, el emperador finalmente fijó su oscura mirada en mí. Noble consorte, ¿qué asunto urgente te hizo entrar sin permiso en las cámaras de la emperatriz? Habiendo gobernado durante años, cada palabra y acción suya tenía una autoridad abrumadora, mi corazón se aceleró, pero recordando al pobre niño que aún esperaba ayuda, mi voz se atascó en mi garganta mientras hablaba. Claude ha sido envenenado.
Por lo que he aprendido, el emperador debería sentirse culpable hacia la noble consorte, fue solo porque el dueño original se había revolcado en la tristeza y se había encerrado en sí misma que gradualmente había perdido su favor, ahora que no tenía afecto por el emperador. Tenía confianza en mis habilidades de actuación, aunque no estaba seguro de si mi actuación fue lo suficientemente convincente. Cuando terminé de hablar, la habitación cayó en un silencio sepulcral. Seguramente no se quedaría viendo morir a Claude, ¿verdad? Justo cuando me llenaba la duda, una sombra se cernió sobre mí de repente. Al levantar la vista en secreto, vi que el emperador se había levantado bruscamente. Ordenó con frialdad: Director Su, lleve a 2 hombres al salón Onglan inmediatamente para tratar al quinto príncipe. El director Su, que había estado en el salón todo el tiempo, no se atrevió a desobedecer. Rápidamente hizo una reverencia y respondió: Sí, Su Majestad. Antes de que pudiera irse, el emperador habló: Su Majestad, mi tercer príncipe sigue enfermo. Al oír esto me volví hacia ella, con lágrimas en los ojos. Este sirviente sabe que Su Majestad está preocupada por el tercer príncipe, pero hay tantos médicos imperiales aquí. Debemos ver morir a Claude ante nuestros ojos. Una simple frase fue suficiente para que el emperador sintiera que algo andaba mal. Ante su mirada sospechosa y disgustada, la expresión de la emperatriz cambió repetidamente. Forzó una respuesta: por supuesto que no. No tuve tiempo de discutir con ella, tomé al médico imperial y me fui. Inesperadamente el emperador me siguió al salón Onglan con el presente. Nadie se atrevió a hacer trucos, nos ocupamos toda la noche. No fue hasta el amanecer que el director Su se secó el sudor de la frente, se arrodilló ante nosotros e informó: Su Majestad, Su Señoría, por algún milagro, el quinto príncipe no ingirió mucho veneno, lo he desintoxicado, pero todavía hay veneno residual en su cuerpo. Necesitará algunas dosis más de medicina y un descanso adecuado para recuperarse por completo. Finalmente respiré aliviado. Gracias, director Su. Después de hablar, le ordené a Iris: ve con el director a preparar la medicina. Iris se arrodilló y saludó: Sí, Su Señoría. Una vez que todos salieron de la habitación, no le escatimé una mirada al emperador, caminé directamente a la cama, miré a Claude Yuan, que había caído en un sueño profundo, y le toqué la cara para asegurarme de que no tuviera fiebre. Solo entonces le retiré la mano. Bajo la colcha, no noté el profundo y oscuro brillo en los ojos del hombre detrás de mí. Después de un rato, tardíamente me di cuenta de que el emperador todavía estaba allí. Al darme la vuelta me encontré con su mirada escrutadora. Confundida, hablé en voz baja: Su Majestad se ha quedado despierta toda la noche. Debe estar cansada. Todavía tiene la sesión de la corte por la mañana hoy. ¿Por qué no vuelve a descansar primero? Pensé que el emperador aprovecharía la oportunidad para irse, pero en cambio fijó sus ojos en mí, como si tratara de ver a través de mi piel hasta mi alma. Soltó una bomba: noble consorte, pareces diferente de alguna manera. Mi respiración se detuvo en un instante, mi corazón retumbó en mi pecho. ¿Había visto a través de mí? Por supuesto. Bai Elitlin, la dueña original, había estado con el emperador Yuan Jin durante años. Una vez se amaron. Un cónyuge siempre sabe cuando algo anda mal. Y sin recuerdos heredados, fui expuesta, pero rápidamente me calmé. Nunca podría admitirlo. Su Majestad está pensando demasiado. Evité su mirada y hablé en voz baja. Finalmente acabo de llegar. Para mis sentidos, al mismo tiempo, comentarios brillantes inundaron mi visión. Ahora que lo mencionas, es un poco extraño. Se suponía que la protagonista femenina de apoyo estaba muerta, pero parece más y más saludable. Es cierto, arriba. No presté mucha atención, deben ser tónicos. En realidad creo que la protagonista femenina de apoyo es bastante agradable. Riendo, ¿quién no cambiaría después de ser tratada así? Ya está siendo amable por no matar a ese pésimo emperador. No tuve tiempo de leer los comentarios. Bajé la mirada hacia Claude Yuan, que aún dormía. Mi voz era tranquila, pero el pánico se agitó en mi corazón, justo cuando el sudor frío brotó en mi espalda. El hombre frente a mí no presionó más, solo dejó escapar un suave zumbido como si suspirara: como emperador, tengo muchas cosas que no puedo evitar. Es bueno que hayas entrado en razón. Me quedé en silencio. Por supuesto que había entrado en razón. No era yo quien lo amaba, pero por alguna razón, un leve dolor persistía en mi corazón. Debieron ser las emociones del dueño original actuando de nuevo. Después de que el emperador se fue, finalmente me relajé. Después de haber permanecido despierto toda la noche, mis sienes palpitaban. Me acosté en el sofá en el salón Onglan para tomar una pequeña siesta.
no fue hasta que salió el sol de la mañana que escuché leves movimientos detrás de la cortina de seda. «Se ha despertado el sexto príncipe», exclamó Iris sorprendida a punto de gritar, pero Qiwan la detuvo. «Claro, baja la voz, su liderazgo estuvo cansado toda la noche, simplemente se quedó dormida». La habitación quedó en silencio, pero yo tenía el sueño ligero. Me desperté con el sonido, bostecé y me senté, la manta se deslizó hasta mi cintura, no muy lejos. Iris estaba enrollando la cortina para Claude Yuan. Cuando me vio despierto, sonrió y le dijo al niño: «Su Alteza, su liderazgo se preocupó por usted toda la noche. Ella todavía está aquí, la madre consorte todavía está aquí». La voz del niño era ronca, pero llena de emoción. Siguiendo el sonido, Iris se hizo a un lado, vi al chico sentado, comparado con su debilidad de ayer. Su rostro se veía mucho mejor después de tomar el antídoto, aunque sus labios aún estaban pálidos, sus ojos oscuros fijos en mí, y cuando se encontraron con mi dulce mirada, se iluminaron de alegría. «Tu hijo saluda a la madre consorte», dijo, a punto de levantarse para hacer una reverencia. Lo detuve rápidamente. «Tu cuerpo no se ha recuperado del todo, no hay necesidad de tales formalidades». «Sí», respondió obedientemente, bajando la cabeza como si fuera tímido. De vez en cuando me miraba, lo encontré encantador, pero triste. Después de lavarme me senté con él a desayunar. Justo cuando estaba a punto de irme, me llamó: «Madre consorte, ¿puedes caminar conmigo en el jardín imperial?». Al escuchar esto, me di la vuelta y me encontré con sus ojos, llenos de esperanza y nerviosismo. El protagonista masculino solo quiere que su madre pase más tiempo con él, su pequeña expresión es tan linda. «Quiero besarlo». «Espera, ¿no se olvidó algo la protagonista femenina de apoyo? ¿Qué excusa tan torpe?». Suspiro. «¿Cómo podría soportar negarme? Por supuesto, pero debes ponerte más ropa para evitar resfriarte». Cuando acepté, los ojos del niño se iluminaron. «Ok». Aunque era finales de otoño, muchas flores aún florecían en el jardín imperial. Una vaga sensación de inquietud persistía en mi corazón, como si hubiera olvidado algo. Pero después de quedarme despierto toda la noche, mi mente estaba en blanco. Imágenes tenues pasaron por mi cabeza, pero antes de que pudiera captarlas, la voz del niño me interrumpió: «Madre consorte, mira estas flores». Seguí su mirada. Era un raro crisantemo verde. El niño estaba claramente encantado, corría de un lado a otro, señalándome las flores en flor, devanándose los sesos para presentárselas. Su voz clara sonó repetidamente: «Este es Amaranto Globo, eso es Aster». Al ver esto, Iris y Suewan intercambiaron una mirada y sonrieron, apretando sus labios para contener la risa. Cuando el sudor apareció en la frente del niño, me reí entre dientes, di un paso adelante, tomé su mano y usé un pañuelo para limpiarse el sudor. Bromeando, le dije: «De acuerdo, tus presentaciones son maravillosas, pero no más. La próxima vez, me estoy haciendo viejo. No puedo recordar todo esto». Claude Yuan se quedó paralizado, dejándome secar su sudor. Mirándome a los ojos sonrientes, su mirada parpadeó. Susurró una promesa: «Entonces tu hijo te lo repetirá una y otra vez». «Gracias, pero no hace falta». No estaba haciendo un examen. No quería recordar todas estas trivialidades. Me enfrenté a Claude Yuan, sin darme cuenta de que no muy lejos, entre las sombras, había aparecido una figura delgada, contemplando la cálida y feliz escena. Sus ojos se atenuaron de la esperanza a la desolación, hasta que se volvieron inertes. Se dio la vuelta y se fue. Después de secarse el sudor, tomé la mano de Claude Yuan y me preparé para regresar al palacio. Pero después de dar unos pasos, algo de repente me vino a la mente. «Oh no», le prometí a Julian Yuan que iría al salón Jiaxi a verlo hoy. Casi lo olvido. Jaja, esto es demasiado adorable. Los días pasan volando. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 6 años. El emperador estaba abrumado por los asuntos de estado. De vez en cuando me visitaba, pero yo solo fingía superficialmente. Naturalmente no sentía celos cuando iba a los palacios de otras concubinas. Después de todo, no le tenía ningún afecto. ¿Qué clase de buen hombre degradaría a su primera esposa, que se había quedado a su lado durante las dificultades, a una concubina? Pasé mis días comiendo, bebiendo y ocasionalmente visitando a mis 2 hijos. Ambos asistieron a la Academia Imperial, y solo tenían tiempo libre durante las vacaciones. Llegó otro invierno y al llegar el año a su fin, una fuerte nevada cubrió la capital. Me senté con las piernas cruzadas en el sofá, sosteniendo un calentador de manos en una mano y hojeando un libro distraídamente con la otra. Cuando escuché un anuncio: «Su Majestad ha llegado».
Mientras las palabras caían, esa figura amarilla brillante apareció ante mis ojos. Iris y las otras doncellas se arrodillaron y saludaron. Saludos a su majestad. Yuan Jin agitó la mano. Casualmente y salieron en fila. Pronto, solo los dos permanecimos en el pasillo. Fingí notar su llegada e hice una reverencia, pero presionó su mano sobre mi hombro. Noble consorte, permanezca sentado, ante sus palabras. Volví a sentarme inmediatamente y pregunté con calma, ¿por qué ha venido su majestad hoy? La nieve caía nuevamente fuera de la ventana, revoloteando suavemente en algún lugar en la distancia. Explotaron petardos. Miré afuera inconscientemente, pero una voz profunda de repente sonó en mi oído. Recuerdo que en el pasado, cada año nuevo, me molestabas para ver los fuegos artificiales contigo, pero en ese entonces, nunca tenía tiempo, rara vez, no se refería a sí mismo como este emperador Zen. Mis dedos se apretaron inconscientemente, imágenes borrosas y fragmentadas pasaron por mi mente, un dolor sordo permaneció en mi pecho, y por un momento, no pude hablar. Afortunadamente mi silencio ahora no despertó sospechas al verme callado. El hombre suspiró suavemente como perdido en recuerdos. Ahora ordeno a la gente que encienda fuegos artificiales todos los años, pero ya no me molestas para que los vea. Bajé mis pestañas y respondí superficialmente. Hace demasiado frío en invierno, simplemente no me gusta salir mucho. No había podido ver los fuegos artificiales con ella en ese entonces. Ahora, ella nunca volvería a verlos con él. Después de que hablé, la habitación se quedó en silencio. El emperador solo se quedó un rato antes de irse al estudio imperial. No le presté mucha atención. No mucho después, sin embargo, sonaron pasos en la puerta. Iris entró para informar, el sexto príncipe ha llegado. Miré hacia arriba y vi a Julian Yuan de pie en la puerta, mirando en la dirección en la que se había ido el emperador. Apreté mis labios. Su madre biológica había cometido un crimen y, como resultado, apenas había visto al emperador desde su nacimiento. Debe haber anhelado el amor de un padre. Apenas había cruzado el pensamiento por mi mente cuando el niño se dio la vuelta. En 6 años, el niño, una vez demacrado, había crecido alto y delgado, sus cejas eran suaves, sus ojos claros y puros, ni rastro del villano sombrío que se suponía que era. Encontrando mi mirada, gritó respetuosamente: Madre consorte, Julian, ¿estás aquí? Le di una palmadita en el lugar junto a mí, indicándole que se sentara. Obedeció. Estaba tratando de averiguar cómo consolarlo cuando el niño sacó un ramo de flores de ciruelo rojas de su manga como por arte de magia. Su voz clara resonó: Madre consorte, mira, ¿te gustan? Las ciruelas rojas florecieron vívidas y brillantes en el invierno. Me congelé por un momento, una sensación cálida cruzó mi corazón. Tomé su mano para comprobarlo. Me gustan, pero todavía está nevando afuera. Ten cuidado, no te congeles las manos. Tomado por sorpresa por mi toque, el niño se congeló, las puntas de sus orejas se pusieron rojas brillantes y susurró: Tu hijo está bien. Es solo que la madre consorte no debería estar triste por alguien que no vale la pena. Sus últimas palabras fueron dichas en voz baja, y no las escuché claramente. Otra voz interrumpió de repente: ¿Por qué elegiste rojo? Ciruelas también, sexto hermano. Siguiendo el sonido, miré hacia arriba y vi a Claude Yuan levantando la cortina para entrar. Cuando vio la escena frente a él, se detuvo, su mano agarrando sus propias ciruelas rojas. Julian Yuan, tal vez sea una conexión telepática con. Miré hacia arriba y vi a ambos chicos sosteniendo ciruelas rojas, mirándose el uno al otro. Al final, se giraron para mirarme al unísono. Ciruelas rojas, si hubiera sabido que ambos vendrían, no habría florecido. Jajaja, cada uno tiene un gran ramo. Desnudaste el ciruelo, pero para ser justos, son bastante filiales. Si tan solo no se mataran después. Comentarios brillantes pasaron rápidamente, pero no pude reírme. Espera, ¿dónde recogiste estas ciruelas rojas? Un pensamiento me golpeó. Miré hacia el patio y vi que el ciruelo rojo, una vez exuberante, ahora estaba casi desnudo. Mi visión se oscureció por un momento. Claude Yuan, Julian Yuan. Julian Yuan se levantó silenciosamente del sofá. Hermano mayor. Los dos intercambiaron una mirada. Lanzaron sus ciruelas rojas en los brazos de una doncella, y huí. Me divertí a mi pesar. Qué muestra tan hilarante de piedad filial. El año nuevo pasó en caos, pero antes de que terminara, el emperador cayó enfermo. Escuché que se debía a años de exceso de trabajo. También había bebido demasiado en el banquete familiar y se desmayó. De la noche a la mañana, la corte se sumió en el caos. Afortunadamente, después de sobrevivir al incidente del envenenamiento, Claude Yuan había aprendido a ocultar sus talentos y nunca se destacó en nada. Julian Yuan nunca había sido valorado en el palacio, por lo que mantuvo un perfil aún más bajo por un tiempo. El príncipe heredero, nacido de la emperatriz, se convirtió en el favorito unánime.
Cuando llegó el verano del año siguiente, los informes de inundaciones en múltiples regiones del sur llegaron a la corte. El emperador emitió un edicto ordenando al príncipe heredero manejar el desastre. Si lo hacía bien, se ganaría los corazones de la gente y demostraría su habilidad. Al escuchar las noticias, Claude Joan reflexionó durante un largo tiempo antes de preguntarme en voz baja: «Madre consorte, ¿quieres que dé un paso al frente?». Tenía 17 años ahora, mucho más reservado y firme que antes. «Yo hago lo que tu corazón te dice, la madre consorte siempre te apoyará, pero hay una cosa, si alguna vez tomas ese trono en el futuro, no mates a Julian». Esa era mi mayor preocupación. El protagonista masculino y el villano siempre estaban destinados a una lucha de vida o muerte. Al escuchar esto, Claude Joan claramente hizo una pausa, luego respondió solemnemente: «Tu hijo recordará esto». Fuera de la habitación, la persona que había estado a punto de entrar congeló sus huellas, bajó las pestañas en silencio, ocultando la decepción en sus ojos. En el corazón de la madre consorte, él y su hermano mayor siempre serían diferentes. Durante el año siguiente, la corte estaba conmocionada, la enfermedad del emperador empeoró y el príncipe heredero comenzó a supervisar los asuntos estatales, supuestamente un momento de gloria, pero justo entonces, la familia de la emperatriz fue acusada por el censor. Más de una docena de cargos fueron presentados contra ellos, matando a personas inocentes, malversando fondos de ayuda en desastres. El emperador estaba furioso, emitió un edicto para deponer a la emperatriz y al príncipe heredero al mismo tiempo. El sexto príncipe se ofreció como voluntario para ir al sur en persona, resolvió un caso de corrupción generalizada y abordó la crisis de las inundaciones, ganando instantáneamente gran fama. Muchos funcionarios de la corte comenzaron a tomar nota de este príncipe. Previamente descuidado, Claude Joan se unió al Ministerio de Justicia, centrándose únicamente en manejar casos, manteniéndose lejos del caos de la política de la corte. Sentí una vaga sensación de inquietud, pero no pude identificarla. Llegó otro día. Estaba comiendo pasteles de leche cuando Iris entró corriendo, presa del pánico. «Su señoría, el sexto príncipe fue emboscado en su camino de regreso a la capital, se cayó de un acantilado y desapareció. En los últimos años, desde que traté a ambos niños como míos, Iris y los demás también habían llegado a ver al sexto príncipe como uno de los suyos. Ahora que algo le había sucedido a Julian Joan, naturalmente estaban ansiosos». Mientras sus palabras caían, se oyó un estruendo, se me cayó el plato. Me quedé mirando fijamente los pasteles esparcidos por el suelo, aturdida, tal vez porque ambos chicos estaban lejos de mí. Los comentarios brillantes que usualmente llenaban mi visión habían desaparecido hace mucho tiempo. La inquietud en mí corazón se hizo más fuerte. Solo conocía sus identidades como el protagonista masculino y el villano, pero nunca había leído la trama principal, así que no tenía idea de por lo que pasarían. Claude era el protagonista masculino. Definitivamente sobreviviría, pero Julian no. Caminé de un lado a otro en pánico. Al final, no tuve más remedio que ir a buscar al emperador. Dentro del salón Chen, el emperador parecía pálido, había adelgazado mucho en solo unos meses. El príncipe heredero había sido depuesto y sus otros hijos eran demasiado jóvenes, o habían muerto prematuramente. Ahora, solo Claude Joan y Julian Joan permanecían como herederos potenciales. El emperador no pareció sorprendido de verme. Se sentó erguido detrás de su escritorio imperial, sus ojos cansados. «El noble consorte ha llegado, su sirviente saluda a su majestad». Me incliné, él me hizo señas para que me acercara, dudé por un momento, luego di un paso adelante. La gran mano del hombre cubrió el dorso de la mía. Fría al tacto. «Tengo la intención de convertir a Claude en príncipe heredero. ¿Qué piensa?». «Yo, su majestad, tengo mi propio criterio». Su sirviente no se atreve a interferir. Al oír esto, el hombre se quedó en silencio por un raro momento, luego, la impotencia apareció en sus ojos. «Jaja, esto es demasiado adorable». Días como este pasaron volando en un abrir y cerrar de ojos. Pasaron 6 años, el emperador estaba inundado de asuntos de estado, ocasionalmente me visitaba, pero solo fingí un acto superficial. Naturalmente, no sentía celos cuando iba a los palacios de otras concubinas. Después de todo, no le tenía ningún afecto. ¿Qué clase de buen hombre degradaría a su primera esposa, que había permanecido a su lado durante las dificultades, a una concubina? Pasé mis días comiendo, bebiendo y ocasionalmente visitando a mis 2 hijos. Ambos asistían a la Academia Imperial, y solo tenían tiempo libre durante las vacaciones. Llegó otro invierno, y cuando el año llegaba a su fin, una fuerte nevada cubría la capital. Me senté con las piernas cruzadas en el sofá, sosteniendo un calentador de manos en una mano y hojeando un libro distraídamente con la otra. Cuando escuché un anuncio: «Su majestad ha llegado». Mientras las palabras caían, esa figura amarilla brillante apareció ante mi vista.
Iris y las otras doncellas se arrodillaron y saludaron, saludos a su majestad. Yuan Jin agitó su mano casualmente y salieron. Pronto solo quedamos los dos en el pasillo. Fingí notar su llegada e hice ademán de levantarme para hacer una reverencia, pero presionó su mano en mi hombro. Noble consorte, permanezca sentada. Ante sus palabras volví a sentarme de inmediato y pregunté con calma, ¿por qué ha venido su majestad hoy? La nieve caía de nuevo fuera de la ventana, revoloteando suavemente en algún lugar en la distancia, explotaron petardos. Miré hacia afuera inconscientemente, pero una voz profunda sonó de repente en mi oído. Recuerdo que en el pasado cada año nuevo me molestabas para ver los fuegos artificiales contigo, pero en aquel entonces nunca tuve tiempo, rara vez. No se refería a sí mismo como este emperador Zen. Mis dedos se apretaron inconscientemente. Imágenes borrosas y fragmentadas pasaron por mi mente, un dolor sordo permaneció en mi pecho y por un momento no pude hablar. Afortunadamente mi silencio ahora no despertó sospechas. Al verme callado, el hombre suspiró suavemente como perdido en los recuerdos. Ahora ordeno a la gente que encienda fuegos artificiales todos los años, pero ya no me molestas para que los vea. Bajé las pestañas y respondí superficialmente, hace demasiado frío en invierno, simplemente no me gusta salir mucho. No había podido ver los fuegos artificiales con ella en aquel entonces, ahora, ella nunca volvería a verlos con él. Después de que hablé, la habitación se quedó en silencio, el emperador solo se quedó un rato antes de irse al estudio imperial, no le presté mucha atención. No mucho después, sin embargo, sonaron pasos en la puerta. Iris entró para informar, el sexto príncipe. A cuando llegué, levanté la vista y vi a Julian Yuan de pie en la puerta, mirando en la dirección en la que se había ido el emperador. Apreté los labios. Su madre biológica había cometido un crimen y como resultado, apenas había visto al emperador desde su nacimiento. Debió haber anhelado el amor de un padre. Apenas había cruzado el pensamiento por mi mente cuando el niño se dio la vuelta. En 6 años, el niño, una vez demacrado, había crecido alto y delgado, sus cejas eran gentiles, sus ojos claros y puros, ni rastro del villano sombrío que se suponía que era. Encontrando mi mirada, gritó respetuosamente, madre consorte. Julian, ¿estás aquí? Le di una palmadita en el lugar junto a mí, indicándole que se sentara. Obedeció. Solo estaba tratando de averiguar cómo consolarlo cuando el niño sacó un ramo de flores de ciruelo rojo de su manga como por arte de magia. Su voz clara sonó, madre consorte, mira, ¿te gustan? Las ciruelas rojas florecieron vívidamente y brillantemente en el invierno. Me congelé por un momento, una sensación cálida cruzó mi corazón. Yo tomó su mano para comprobarlo. Me gustan, pero sigue nevando afuera, ten cuidado, no te congeles las manos. Sorprendido por mi toque, el niño se congeló, las puntas de sus orejas se pusieron rojas brillantes y susurró, tu hijo está bien. Es solo que la madre consorte no debería estar triste por alguien que no vale la pena. Sus últimas palabras fueron dichas en voz baja, y no las capté con claridad. Otra voz interrumpió de repente. ¿Por qué también recogiste ciruelas rojas, sexto hermano? Siguiendo el sonido, miré hacia arriba y vi a Claude Yuan levantando la cortina para entrar. Cuando vio la escena frente a él, se detuvo, su mano agarrando sus propias ciruelas rojas. Julian Yuan, tal vez sea una conexión telepática con... Miré hacia arriba y vi a ambos niños sosteniendo ciruelas rojas, mirándose el uno al otro. Al final, se giraron para mirarme al unísono. Ciruelas rojas, si hubiera sabido que ambos vendrían, no habría florecido, jajaja, cada uno tiene un gran ramo. Desnudaste el ciruelo, pero para ser justos, son bastante filiales, si tan solo no se mataran después. Los comentarios entusiastas pasaron como un rayo, pero no pude reírme. Espera, ¿de dónde recogiste estas ciruelas rojas? Un pensamiento me golpeó. Miré al patio y vi que el ciruelo rojo, una vez exuberante, ahora estaba casi desnudo. Mi visión se oscureció por un momento. Claude Yuan, Julian Yuan. Julian Yuan se levantó silenciosamente del sofá. Hermano mayor, los dos intercambiaron una mirada, arrojaron sus ciruelas rojas a los brazos de una doncella y huyeron. Me divertí a mi pesar. Qué muestra tan hilarante de piedad filial. El año nuevo pasó en tal caos, pero antes de que terminara, el emperador enfermó. Escuché que se debió a años de exceso de trabajo. También había bebido demasiado en el banquete familiar y se desmayó. De la noche a la mañana, la corte se sumió en el caos. Afortunadamente, después de sobrevivir al incidente del envenenamiento, Claude Yuan había aprendido a ocultar sus talentos y nunca se destacó en nada. Julian Yuan nunca había sido valorado en el palacio, por lo que mantuvo un perfil aún más bajo por un tiempo. La corona, el príncipe, hijo de la emperatriz, se convirtió en el favorito unánime. Cuando llegó el verano del año siguiente, los informes de inundaciones en varias regiones del sur llegaron a la corte.
El emperador emitió un edicto ordenando al príncipe heredero manejar el desastre. Si lo hacía bien, se ganaría el corazón del pueblo y demostraría su habilidad. Al escuchar la noticia, Claude Joan reflexionó un largo rato antes de preguntarme en voz baja: «Madre consorte, ¿quieres que dé un paso al frente?». Tenía 17 años y era mucho más reservado y firme que antes. «Haré lo que te diga tu corazón. La madre consorte siempre te apoyará, pero hay una cosa: si alguna vez tomas ese trono en el futuro, no mates a Julian». Esa era mi mayor preocupación. El protagonista masculino y el villano siempre estuvieron destinados a una lucha a vida o muerte. Al escuchar esto, Claude Joan hizo una pausa y respondió con solemnidad: «Tu hijo recordará esto». Fuera de la habitación, la persona que estaba a punto de entrar se congeló, bajó las pestañas en silencio, ocultando la decepción en sus ojos. En el corazón de la madre consorte, él y el hermano mayor siempre sería diferente. Durante el año siguiente la corte se vio sumida en la agitación. La enfermedad del emperador empeoró y el príncipe heredero comenzó a supervisar los asuntos de Estado. Supuestamente fue un momento de gloria. Pero justo entonces, la familia de la emperatriz fue destituida por el censor. Se presentaron más de una docena de cargos contra ellos, por asesinato de personas inocentes y malversación de fondos de ayuda para desastres. El emperador, furioso, emitió un edicto para destituir a la emperatriz y al príncipe heredero. Al mismo tiempo, el sexto príncipe se ofreció como voluntario para ir al sur en persona. Resolvió un caso de corrupción generalizada y abordó la crisis de las inundaciones, ganando instantáneamente gran fama. Muchos funcionarios de la corte comenzaron a prestar atención a este príncipe previamente desatendido. Claude Joan se unió al Ministerio de Justicia, concentrándose únicamente en manejar casos, manteniéndose alejado del caos de la política de la corte. Sentí una vaga sensación de inquietud, pero no podía identificarlo. Llegó otro día, estaba comiendo pasteles de leche cuando Iris entró corriendo, presa del pánico. «Su señoría, el sexto príncipe fue emboscado en su camino de regreso a la capital. Se cayó de un acantilado y desapareció en los últimos años, desde que traté a ambos niños como míos». Iris y los demás también habían llegado a ver al sexto príncipe como uno de los suyos. Ahora que algo le había sucedido a Julian Joan, estaban naturalmente ansiosos. Cuando sus palabras cayeron, sonó un estruendo, dejé caer mi plato, miré fijamente el pastel esparcido en el suelo, aturdida, tal vez porque ambos niños estaban lejos de mí. Los comentarios brillantes que usualmente llenaban mi visión habían desaparecido por un largo tiempo. La inquietud en mi corazón se hizo más fuerte. Solo conocía sus identidades como el protagonista masculino y el villano, pero nunca había leído la trama principal, así que no tenía idea de por lo que pasarían. Claude era el protagonista masculino, definitivamente sobreviviría, pero Julian no. Caminé de un lado a otro en pánico. Al final, no tuve más remedio que ir a buscar el emperador. Dentro del salón Chenqian, el emperador se veía pálido. Había adelgazado mucho en solo unos meses. El príncipe heredero había sido depuesto y sus otros hijos eran demasiado jóvenes, o habían muerto prematuramente. Ahora solo Claude Joan y Julian Joan permanecían como herederos potenciales. El emperador no pareció sorprendido de verme, se sentó erguido detrás de su escritorio imperial, con los ojos cansados. «El noble consorte ha llegado, su sirviente saluda a su majestad». Hice una reverencia, me hizo un gesto para que me acercara, dudé por un momento, luego di un paso adelante. La gran mano del hombre cubrió el dorso de la mía, fría al tacto. «Tengo la intención de convertir a Claude en príncipe heredero, ¿qué piensa?». «Yo, su majestad tiene su propio juicio, su sirviente no se atreve a interferir». Al escuchar esto, el hombre guardó silencio por un extraño momento, luego, la impotencia apareció en sus ojos. El príncipe heredero había sido depuesto, y sus otros hijos eran demasiado jóvenes o habían muerto prematuramente. Ahora, solo Claude Joan y Julian Joan permanecían como herederos potenciales. El emperador no pareció sorprendido de verme, se sentó erguido detrás de su escritorio imperial, sus ojos cansados. «El noble consorte ha llegado, su sirviente saluda a su majestad». Me incliné, me hizo un gesto para que me acercara, dudé por un momento, luego di un paso adelante. La gran mano del hombre cubrió el dorso de la mía, fría al tacto. «Tengo la intención de convertir a Claude en príncipe heredero, ¿qué piensa?». «Yo, su majestad tiene su propio juicio, su sirviente no se atreve a interferir». Al escuchar esto, el hombre se quedó en silencio por un extraño momento, luego, la impotencia apareció en sus ojos. El príncipe heredero había sido depuesto, y sus otros hijos eran demasiado jóvenes o habían muerto prematuramente. Ahora,
solo Claude Yuan y Julian Yuan permanecían como herederos potenciales. El emperador no pareció sorprendido de verme, se sentó erguido detrás de su escritorio imperial, sus ojos cansados. El noble consorte ha llegado, su sirviente saluda a su majestad. Me incliné, me hizo un gesto para que me acercara, dudé por un momento, luego di un paso adelante, la gran mano del hombre cubrió el dorso de la mía, fría al tacto. Tengo la intención de convertir a Claude en príncipe heredero, ¿qué piensa? Su majestad tiene su propio juicio, su sirviente no se atreve a interferir. Al escuchar esto, el hombre se quedó en silencio por un extraño momento, luego, la impotencia apareció en sus ojos.